Buenas tardes, somos el equipo 3, conformado por Rodríguez Santos Salvador, su servidor Quintero Jiménez David Mauri y Pepe Gómez Monserrat. Nosotros vamos a hablar sobre oftalmopatías profesionales. Principalmente nos vamos a enfocar en las lesiones por cuerpos extraños en la córnea, de manera principal por partículas duras. La Ley Federal del Trabajo nos va a definir estas patologías como unas enfermedades del aparato ocular que pueden estar producidas por polvo u otros agentes, ya sean físicos, químicos o biológicos. Por otra parte, su concepto o su definición médica va a ser que son un traumatismo que puede estar producido por un mecanismo contuso o penetrante que van a ocasionar lesión en el globo ocular y en sus estructuras adyacentes. Esto va a dar como resultado diferentes grados de lesión, ya sea leve, moderado o severo, que van a dar como resultado un compromiso en la función de la visión, ya sea de manera temporal o definitiva. Dentro de la epidemiología vamos a tener que en México se presentan 14 casos por cada 100.000 habitantes de traumatismos oculares. La principal población que se ve afectada con estos traumatismos son los hombres, aproximadamente un 60-80% de los casos son hombres, y siguen a presentar con mayor frecuencia en la edad productiva, entre 20 a 30 años de edad. Vamos a tener que más de 65.000 lesiones en los ojos van a estar producidas por accidentes laborales, y esto como resultado va a dar causa a ausencias laborales. Dentro de los trabajos donde se van a presentar mayor traumatismos oculares van a ser en la fabricación, en los operadores que tengan equipos especiales, trabajadores de reparación y que realicen un trabajo de precisión. Y más de la mitad va a estar relacionados con trabajos en la fabricación, en los servicios y en las construcciones. Ahora continuaremos con la historia natural de la enfermedad en base a la lesión por cuerpo extraño en la córnea. Primero que nada, pues, el código, de acuerdo a la Comisión Internacional de Enfermedades de la 11ª edición, le atribuye el código de ND70.0 XK9J, XK8G, XK9K, XK70. ¿Va? Entonces, primero que nada vamos a empezar con el periodo prepatogénico. Recordemos que este periodo prepatogénico va a ser la interacción entre la gente, el huésped y el ambiente, que es lo que nos va a llevar a cabo al desarrollo de la patología, en este caso la lesión por cuerpo extraño en la córnea. Si bien el agente va a ser un cuerpo extraño, recordemos que este cuerpo extraño va a ser cualquier partícula que pueda tener contacto con el globo ocular y que pues de alguna manera nos va a generar la sintomatología. Por ejemplo, de cuerpo extraño entenderíamos como polvo, arena, metales u otras partículas que tienen esta característica que se pueden alojar en la capa externa transparente de la córnea del ojo. En cuanto al huésped, tendríamos que van a ser los hombres y mujeres trabajadores de industrias principalmente. Y el ambiente que predispone a desarrollar o a padecer alguna de estas lesiones son las industrias minera, cementera, vidriera, metalúrgica. Recordemos que pues todos estos trabajadores, ya sean hojalateros, herreros, vidrieros, laminadores, mineros, pues de alguna manera predisponen a tener en contacto con estos cuerpos extraños y de alguna manera estos cuerpos extraños pueden llegar al globo ocular y desencadenar toda esta lesión. Bien, dentro de este periodo prepatogénico tenemos que aquí entra la prevención primaria y se divide en dos fases. Que primero que nada es fomentar la salud, que esto es a partir de una educación y entrenamiento de los trabajadores que de alguna manera pues están predispuestos a tener contacto con estos cuerpos extraños, la implementación de medidas de seguridad y las inspecciones regulares para, en el caso de poder reconocer o identificar algo que sea más propenso a que desarrolle una lesión a los trabajadores, pues identificarla y tratarla en el momento. En cuanto a la protección específica, que es la segunda parte de la prevención primaria, tenemos que es la administración del equipo de protección personal. Aquí el equipo de protección personal entra desde cubrebocas, lentes, caretas, que pues de alguna manera lo que hacen es que agregas una barrera física para impedir el contacto del cuerpo extraño con el globo ocular. Y dentro de la misma protección específica, se debería establecer algún protocolo de respuesta en el caso de que algún trabajador tenga contacto con algún cuerpo extraño y sea identificado.
Posteriormente se pasa a lo que es el periodo patogénico. En el periodo patogénico, evidentemente, tenemos que definir qué es una laceración, ¿no? La laceración conjuntival se va a definir como una herida de espesor total de la conjuntiva que generalmente es causada por un objeto o cuerpo extraño. Esta herida se produce en el lugar del impacto y mediante un mecanismo de daño mecánico que básicamente lo que sucede es que el primer suceso de importancia es la exposición del cuerpo extraño con el globo ocular, que es lo que nos va a ocasionar un daño mecánico y siendo estas partículas las que nos pueden dañar la superficie corneal directamente. Entonces, este contacto con los cuerpos extraños es lo que nos va a originar la sintomatología inicial en base a la respuesta inflamatoria que se tiene principalmente. Entonces, dentro de los síntomas iniciales tenemos que va a ser la sensación de cuerpo extraño, el dolor, la hiperemia conjuntival, que es el enrojecimiento de los ojos, la epífora, que es el lagrimeo, y el blefaroespasmo como una respuesta autónoma con la finalidad de un intento del organismo de tratar de eliminar este cuerpo extraño a través del parpadeo de pues el cuerpo extraño. Bien, y aquí es donde se va a delimitar el horizonte clínico y es donde entra la prevención secundaria. En cuanto a la prevención secundaria, tenemos que se divide igual en dos, el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. En tanto al diagnóstico oportuno, podríamos decir que nos vamos a basar principalmente en los datos clínicos, que básicamente la característica clínica que podríamos encontrar, ya se mencionó, que es el dolor, la hiperemia, el lagrimeo, el blefaroespasmo, la sensación de cuerpo extraño o incluso una hemorragia subconjuntival. Posteriormente, de la misma manera, se debe explorar la conjuntiva y evaluarse todos los tejidos subyacentes. Y es importante descartar la lesión esclerótica y una perforación del globo ocular. Se tiene en la bibliografía que la confirmación diagnóstica se suele hacer mediante la tinción con fluoresceína, que básicamente esto es que se tiñe el ojo con fluoresceína y se observa la córnea con luz azul de cobalto, mostrando la claridad de solución de continuidad del epitelio del globo ocular. ¿Ok? Es importante recalcar que, como vamos a ver en la prevención secundaria, de la misma manera, aquí tendríamos que evaluar y identificar las indicaciones para un envío urgente al especialista, en este caso el oftalmólogo. En cuanto al tratamiento, tenemos que las guías de práctica clínica nos dicen que tanto las pequeñas abrasiones con un dolor moderado y las grandes abrasiones que van de mayor a 4 milímetros y menor a 10 milímetros y o dolorosas se tratan con cloranfenicol en ungüento 4 veces al día por 5 días. Es importante recalcar que normalmente cuando se identifica un cuerpo extraño, el que lo debe retirar de forma idónea debería ser el oftalmólogo. Por eso la derivación urgente de estos pacientes. Y bien, si por alguna razón o por algún hecho no se logra tener este diagnóstico oportuno y evidentemente no se tiene el tratamiento correcto, se desarrollan los signos y síntomas tardíos, que dentro de los que podríamos encontrar el ojo seco, el hipema, la herida con esclerar y las heridas palpebrales. Y en el peor de los casos tendríamos las complicaciones que principalmente lo más fatal serían infecciones del globo ocular, ya que a partir de este cuerpo extraño se puede crear un nicho bacteriano, un crecimiento bacteriano en el ojo que nos puede desarrollar una infección. Y recordemos que por la localización del globo ocular, la órbita tiene estrecho contacto con el sistema nervioso. Es aquí donde recae la importancia de tratar este tipo de lesiones, porque una infección se puede pasar al cerebro o incluso terminar en una infección bacteriana que de alguna instancia, de primera instancia, se generó a través de la órbita y puede llegar al parénquima cerebral. Posteriormente, también tendríamos complicaciones, evidentemente, como las úlceras corneales, una perforación ocular y ceguera. Entonces, aquí básicamente es donde entraría la prevención terciaria, porque nosotros al llevar a cabo el diagnóstico oportuno deberíamos ser capaces, bueno, al menos los médicos de primer contacto con este tipo de trabajadores, de ver las indicaciones para un envío urgente al especialista, en este caso el oftalmólogo. Dentro de estas indicaciones principalmente tenemos la disminución de la agudeza visual, una historia de trauma importante, un empeoramiento de los síntomas a pesar del tratamiento que ya se le administró, un infiltrado alrededor del borde de la abrasión, un cuerpo extraño corneal y una sospecha de trauma penetrante.
y finalmente, en el mejor de los casos, eh, no se logren o no se desarrollen las complicaciones, pues lo que sigue sería la rehabilitación oftalmológica de estos trabajadores y en el peor de los casos, evidentemente, sería la muerte. Pero si bien tenemos que tener en claro, las lesiones por cuerpo extraño por sí mismas no son como mortales, sin embargo las complicaciones graves son las que nos pueden surgir si no tratamos de forma correcta este tipo de lesiones y de alguna manera impactar en la vida del paciente. Ahora vamos a estar hablando de la guía de valoración profesional. Vamos a estar hablando de aquellos trabajadores que se dediquen a la industria del vidrio. Dentro de las ocupaciones incluidas, pues se menciona a pulidores, cortadores, biseladores, sopladores y manejadores o modeladores del vidrio. Dentro de las ocupaciones afines no incluidas van a ser aquellos operadores de horno para la producción del mismo vidrio. Dentro de las competencias y tareas que estos trabajadores deben de cumplir, pues bueno, se menciona que deberán soplar, modelar, prensar, cortar, biselar, esmerilar, pulir y curvear el vidrio, ¿ok? De igual manera, deberán utilizar sus capacidades manuales y artísticas para el diseño y fabricación de ornamentos en vidrio. Entre sus tareas, pues se va a incluir el calentar el vidrio, fabricar piezas de vidrio soplando y curveando diversos tubos, el cortar y pulir objetos de cristal o partes de los mismos para corregir algún tipo de defecto, examinar las existencias del vidrio, ¿ok? Y marcar o desechar material con defecto. También el preparar, accionar y ajustar equipos informatizados para cortar el vidrio, inspeccionar, pesar y medir diversos productos, regular temperaturas del horno, ¿ok? Para el quemado de estas piezas, estampar motivos decorativos en distintos objetos, pulverizar soluciones para generar diversos acabados en las piezas, el cortar y pulir cristales para, de acuerdo al peso especificado, para moldearlo y así obtener de igual manera diversas piezas, ¿sí? Y también pues se hace mención a las enfermedades profesionales que pueden llegar a tener, las cuales pues van a estar relacionadas con posturas forzadas y movimientos repetitivos. ¿Sí? Algunas de estas patologías pues puede ser una patología crónica como tal del manguito rotador, una epicondilitis y una epitrocleitis. Hablando de los requerimientos y los grados que estos requerimientos conllevan, pues iniciando tenemos a las cargas físicas, las cuales se ubican en un grado 2 debido a que no son tan amplias estas cargas, ¿ok? Hablando de carga biomecánica, como podemos ver en la tabla, hablando de columna cervical, columna dorsolumbar, el hombro, caderas, rodillas, tobillos y pies se ubican en un grado 2, mientras que las partes más afectadas va a ser el codo con un grado 3 y la mano con un grado 4, ¿ok? Podemos ver en la imagen el por qué se les da este tipo de grados a la parte del codo y a la parte de la mano, que van a ser las que más van a estar realizando estos diversos movimientos, ¿ok? El manejo de cargas, de igual manera, se mantiene en un grado 2. ¿Sí? El trabajo de precisión ya se ubica en un grado 3 debido a que estos trabajadores deben de tener una precisión bastante alta, ¿sí? Para pues poder realizar los distintos tipos de piezas que se necesiten, ¿ok? Sedestación se mantiene en un grado 2 debido a que estos pacientes por lo regular no están tanto tiempo sentados, ¿ok? Y hablando de la bipedestación, se mencionan dos tipos, estática y dinámica, las cuales pues van a estar de igual manera en un grado 2, ¿ok? Y dentro de esto pues también se mencionan las marchas por terrenos irregulares, los cuales van a estar marcados en un grado 1, debido a que este tipo de trabajadores por lo regular no tiene que recorrer distancias largas o irregulares para cumplir con sus funciones, ¿no? Sino que solamente están en un sitio en el puesto de trabajo, ¿vale? Continuando con lo que va a ser carga mental, pues se menciona la comunicación y atención al público como un grado 1, porque realmente estos trabajadores no van a estar en contacto con el público que va a comprar las cosas, ¿ok? Ellos solamente van a crear las piezas. Hablando de toma de decisiones, van a estar en un grado 2 y lo que va a ser la atención y complejidad, esta sí ya va a estar en un grado 3, ¿ok? Esto debido a, sabemos que el vidrio es un material muy poco resistente, sí, el cual lleva un proceso arduo de modelado, más cuando se trata de piezas con vidrio soplado, ¿ok? Por lo tanto,
su atención y la complejidad de estas piezas o de realizar este trabajo va a estar ya más alto y se ubica en el grado 3. Hablando de la visión específicamente, la agudeza visual sí se menciona dentro del grado 3 debido, como pues lo he mencionado en toda la exposición, pues por este tipo de modelado y detallado específico de las piezas. La audición y la voz, por su parte, van a estar en un grado 1 debido a que realmente pues no es tan necesario, ¿ok? Para estos trabajadores. Y la sensibilidad, tanto superficial como profunda, pues vemos que está ubicada en un grado 3, ¿ok? Continuando con posibles riesgos derivados del ambiente laboral, vemos que pues van a estar siendo provocados por lo que va a ser la inhalación de polvo, de humos, de gases o vapores, exposición al ruido, exposición a sustancias sensibilizantes y exposición a ambientes térmicos o lumínicos inadecuados. Recordando que estos pues trabajadores van a estar en contacto con hornos a altas temperaturas, lo cual pues puede ser una exposición o un riesgo amplio para estos trabajadores. La inhalación de igual manera de polvo, del humo y del gas que también se va a estar pues produciendo al momento del tallado, del horneado o del quemado de estas piezas, ¿ok? Y por último tenemos los posibles riesgos derivados del material o las herramientas del trabajo, dentro de los cuales encontramos que van a estar relacionados, como se mencionó desde un principio, a aquellas posturas forzadas, posturas mantenidas o un ligero manejo de cargas. El manejo de equipos o herramientas que son cortantes, punzantes o perforantes, los cuales pues se van a estar utilizando para el modelado y el tallado del vidrio, el manejo de sustancias inflamables o materiales que de igual manera pues son inflamables y el manejo de equipo eléctrico, ¿ok? Y bueno, pues vemos que este tipo de trabajadores está expuesto a diversos riesgos que van a ser derivados inherentemente de lo que ellos hacen en su trabajo, como de los artefactos que utilizan para, pues, poder realizarlos, ¿ok? Y para concluir, pues tenemos que, como se vio anteriormente en las guías de valoración profesional, realmente no se hace un énfasis en los posibles daños oculares a los que el trabajador está expuesto. Pero pues nosotros consideramos que es de suma importancia el tomar acciones para evitar o disminuir en gran medida estos accidentes, ¿ok? Principalmente en aquellos trabajadores que se dedican a lo que va a ser la industria minera, cementera, metalúrgica y como tal la industria del vidrio. El uso del equipo de protección personal, pues como tal, puede disminuir en un 99% los accidentes por incrustación de objetos en lo que es la córnea. Por dicha razón, hacemos este énfasis en el uso obligatorio de este tipo de equipo de protección, como lo puede ser algún tipo de careta o algún tipo de gafa especializada para este tipo de actividades, ¿ok? Y aquí, pues como tal, va a estar radicando la importancia como nosotros, doctores o médicos de primer contacto en estos pacientes, ¿sí? Que tenemos que realizar una prevención de la patología, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el caso más fatal, esta incrustación o si este daño a la córnea pues puede derivar en la pérdida total de la visión, ¿ok? Lo que conlleva a una disminución en la calidad de la vida del trabajador y posiblemente a que el trabajador deba dejar su puesto de trabajo. Con eso pues concluimos la exposición. Gracias.